narcotráfico. Pepe, gracias por estar con nosotros. 10 meses en Sinaloa con esta ausencia del Estado. ¿Cómo evalúas la situación en todo este tiempo? Bueno, es un corte que me parece un poco arbitrario porque 10 meses no son todos los que han transcurrido desde la violencia interna en el cártel de Sinaloa. No solo son los mallitos, la malliza contra los chapitos, también están involucrados ahí otros grupos como el del Chapo Isidro, que obedece a los Beltrán Leiva, o como el cártel de Caborca, que tenía Caro Quintero, o el hermano del Chapo Guzmán, que el Guano Guzmán, que estaba también contra sus sobrinos. Pero en fin, más allá de eso, sí es relevante que hay un promedio de 160 muertes mensuales, algunos meses sube hasta a más de 200, y el problema no es que sea tanto entre el enfrentamiento entre los dos grupos mencionados por la autoridad, como la malliza y los chapitos, sino que es muchas veces la ciudadanía. Es decir, quien paga esta violencia no son los sicarios y no son los pistoleros de los cárteles, también hay algunos de ellos, pero sí es la ciudadanía la que sufre esta violencia que no cesa pese a la presencia de los militares, de la Guardia Militar y de la Policía Federal. Claro, y bien dices y haces en señalar el tema de cómo está pagando la factura la ciudadanía, porque muchas veces hemos visto imágenes de niños en medio del fuego, de actividades que dejan de hacerse precisamente por esta ola de violencia, por negocios que han tenido que cerrar precisamente por esta violencia. ¿Hay Estado de Derecho? ¿Hay debilidad del Estado o hay una ausencia del Estado? Mira, yo creo que ya el gobierno estatal ya fue rebasado por esta violencia y está la ayuda federal del Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Federal, pero ni aún así se ha logrado frenar esa violencia y decir, bueno, de aquí para atrás, de aquí nos vamos a disminuir. Por el contrario, ¿no? Le ha quitado el primer lugar a Guanajuato, por ejemplo, el número de homicidios dolosos, que es como se mide muchas veces la violencia, ¿no? Entonces, yo creo que la presencia de Omar García Harfuch hace unos meses, despachando allá precisamente para dar la percepción de que la autoridad federal estaba muy pendiente de todo lo que estaba ocurriendo, pues duró muy poco y en cuanto se fue, pues la violencia continuó sin ningún problema. Tenemos el tema de hace una semana apenas donde aparecen 15 cadáveres en una camioneta, algunos colgados ahí por el norte de Culiacán. En fin, creo que lo que hay que hacer es una labor de prevención. Está en el discurso, la coordinación, la transmisión de información, compartir información, hacer operativos conjuntos, coordinar a la policía con la Sedena, con la Guardia Nacional y con la Marina, etcétera, pero en la práctica no hay prevención. ¿Qué tiene que pasar, Pepe, tú que eres experto en estos temas? Porque han pasado meses, años con estas arbitrariedades, incluso gobiernos de diferentes partidos políticos señalando al estado de Sinaloa. Pero ¿qué tiene que pasar para que en este momento se reduzca la violencia, que se cambie la situación? No sé si es una cuestión de tiempo, si es una cuestión de los procesos que se llevan a cabo en Estados Unidos, tanto del Mayo como de los hijos del Chapo, o qué tiene que suceder, cuál puede ser un parteaguas. No, mira, el juicio que se haga en los Estados Unidos, tanto al Mayo como a los Chapitos, ¿no? A Ovidio y a su hermano Joaquín, no, digamos que no son los que determinan lo que pasa en Culiacán, ¿no? Lo determinarán si acaso sus hermanos, sus medios hermanos, los Guzmán Salazar, Iván Archidaldo y Jesús Alfredo, porque ellos están activos. Y ahí se trata de ver quién tiene la hegemonía de toda la delincuencia organizada, que incluye pues tráfico de armas, compra de sicarios, de blindados, etcétera, etcétera, para lo cual tú necesitas tener un ingreso
muy elevado. Y me parece a mí que el gran tema de toda la vida es que no se ataca a la estructura financiera de estos grupos, y por tanto siguen siendo muy poderosos para abrirse camino, para abrir rutas, para dominar territorios, para crear esos vacíos de poder que se llama cuando la autoridad electa en las urnas no es la que gobierna, sino que son pues cacicazgos viejos, mandos de facto de la delincuencia, etcétera, que son los que provocan esta violencia. Pero la autoridad se ve que está repeliendo, respondiendo, pero no previniendo. Hay algunos que aseguran que el juicio contra Ovidio Guzmán y la audiencia como tal que se ha postergado para el viernes puede ser la marca que determine el final o la caída del cártel de Sinaloa. ¿Tú coincides con esta visión? Mira, no va a ser por lo que pase con Ovidio ni con Joaquín, porque Joaquín va a seguir el mismo camino de Ovidio, ¿no? Yo creo que un poco podrá descender cuando fueran capturados, si esté esto cercano o no, los medios hermanos, los Guzmán Salazar, porque son los que están generando la violencia. Los otros están en la cárcel, están encerrados y no pasa nada, ya no tienen más que declararse culpables, dar información que no sabemos si Estados Unidos nos va a compartir o se va a quedar con ella para presionar a México cada vez que quiera, ¿no? Entonces, creo que la solución es mexicana, no es de Estados Unidos. En Estados Unidos enjuician a esta gente porque pues México los entrega o se entregan ellos mismos, como fue el caso de Joaquín Hijo, ¿no? Pero normalmente en México se deshace de los grandes líderes del narcotráfico y los manda a Estados Unidos y allá son juzgados o son capturados allá y México no los reclama en repatriación, ¿no? Entonces, creo que México debe meter más mano en su propio territorio para que la violencia realmente retroceda y no siga avanzando como hasta ahora se está demostrando según la estadística. Claro, pero tú ves, por ejemplo, la entrega del gobernador o el proceso judicial del gobernador de Sinaloa, o como algunos expertos también advierten, el hecho de que en este momento Ovidio haya alcanzado algún tipo de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y pone en jaque al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, más allá de lo que pueda hacer el gobierno de México en México. Sí, lo que ocurre es que según lo que decidan las Cortes de Estados Unidos, quienes interroguen el Departamento de Justicia o quien decida si se le va a hacer proceso o no se le va a hacer proceso a Ovidio, porque es posible que nada más le den una prisión breve y se la den administrativa, digamos, de parte del Ejecutivo, no de una Corte. Todo depende de eso para que ellos declaren cosas que puedan afectar al gobierno de México y puedan sentar a algún funcionario, ya sea el gobernador o algún otro funcionario importante de México, en el banquillo de los acusados en Estados Unidos. Pero no creo que sea el interés de los Estados Unidos hacer eso. Pero entonces tú sí ves posible, déjame entender tu declaración, que le den prisión breve a Ovidio después de lo que acuerden. ¿Qué tan breve en todo caso? Bueno, ya se habló en alguna ocasión que podría ser entre 5 y 7 años nada más de cárcel, porque ellos, por los delitos que les imputan, podrían recibir cadena perpetua, y por eso está negociando, porque no quiere ir a la cadena perpetua. Prefiere convertirse en alguien que dé información relevante que desean los Estados Unidos sobre cómo opera el narcotráfico en México y la exportación del fentanilo, sobre todo, para así poder conseguir ese beneficio de una cárcel breve y no una cadena perpetua. ¿Y el gobierno de México cómo queda? ¿Está al tanto de las negociaciones, de los acuerdos, de la información, o evidentemente como dos estados diferenciados, México y Estados Unidos,
México se enterará conforme nos vayamos enterando el resto. Así es, el gobierno mexicano no está siendo informado de cada paso que siguen allá, ¿no? La misma, ni siquiera fue informado, por ejemplo, cuando justamente la familia de los Guzmán López, de Ovidio y de Joaquín, pasó el territorio de Estados Unidos y Estados Unidos los acogió. Ya era parte de los acuerdos. Eso ocurrió hace unos 3 meses y pasaron 17, fueron 17 parientes de Ovidio y Joaquín, para empezar su madre. Su madre pasó ahí en ese grupo. Y Estados Unidos los recibió, les dio refugio y les va a permitir vivir en Estados Unidos y a lo mejor hasta les cambia el nombre y la personalidad para que puedan vivir tranquilos y además no se sabe que hayan decomisado ninguna fortuna por ese paso. ¿Qué pasa con los funcionarios, con las actividades que está haciendo el gobierno de Estados Unidos? En este caso, 2 bancos, evidentemente la casa de bolsa de un funcionario de alto nivel en el gobierno del expresidente López Obrador, el retiro o suspensión de visas, la captura, por supuesto, del boxeador Julio César Chávez Jr. ¿Qué más se puede esperar en el aspecto nacional después de toda esta información? Bueno, ellos van a tener la información y la van a ir administrando y van a decidir en qué momento la usan y cómo la usan, porque no es una información que vayan a compartir al 100% con el gobierno mexicano. No es la costumbre de Estados Unidos, ¿no? De alguna manera es una forma de evitar que México no, en un momento dado, obstaculice algunos de estos actos, pues que finalmente son transnacionales, porque las decisiones se toman en Estados Unidos. Repito, por ejemplo, este paso de los familiares de Chapo Guzmán, pues que no se enteró México hasta que estaban en Estados Unidos. Entonces, yo creo que la información que vaya dando Ovidio, y en su momento Joaquín, porque Joaquín va a seguir los mismos pasos, pues va a compartir con México de una manera tacaña, ¿no? Es decir, pichicata, apenas le van a dar un poco de información, pero no lo van a tener al tanto todos los días. Claro. Pepe Reveles, como siempre, muchísimas gracias por la distinción para el auditorio de Mega Noticias. Buenas noches. Conmigo, con mucho gusto, Yoli. Hasta luego.